El tema de hoy se llama ¿qué es un narcoestado? Y empezamos con esa pregunta, Manuel, ¿qué es un narcoestado? Sí, gracias. Yo creo que es una definición local, nacional, ¿no? Que está surgiendo frente a lo que está pasando en Bolivia con el tema del narcotráfico. En algunos lugares se ha hablado de un narcoestado, ¿no? Por ejemplo, en México o en Colombia, ¿no? Donde el crimen organizado ha ido copando diversos territorios de manera violenta, finalmente hasta apropiarse de algunas instituciones del Estado. Eso no sucede en nuestro país, ¿no? Nosotros estamos partiendo de constatar que en Bolivia hay una serie de factores, ¿no? Que están permitiendo que el gobierno y ciertas instancias estén promoviendo la actividad del narcotráfico. Es decir, no hay una penetración, ¿no? De una actividad delictiva que esté buscando espacios territoriales y hacerse del gobierno. Ya hay un gobierno, si ustedes quieren verlo de manera más clara, donde está al servicio de esta actividad ilícita, debido a que Bolivia tiene una particularidad muy diferente a México, y es el hecho de que somos el tercer productor de hoja de coca y de cocaína en el mundo. Si ahorita tú ves la estructura, tenemos al tercer hombre al mando del Estado, que es directamente una persona orgánica, ¿no? Al mundo cocalero. Estamos hablando de Andrónico, que directamente es parte de las 6 federaciones. Entonces, estamos hablando de un gobierno que desde el año, sobre todo 2008, ha hecho acciones intencionadas para favorecer a la actividad ilícita. En ese contexto, los 4 poderes del Estado, 3 sobre todo, han estado orientando, ¿no? Sus actividades a fortalecer esa actividad ilícita, que se le ha ido viendo muy, ¿cómo te diría? Muy normal, ¿no? Muy de casualidad, muy de rutina, pero que cuando uno empieza a interrelacionar todos estos elementos, ya puedes darte una idea de cuál es la verdadera magnitud. Entonces, lo que te propongo es que podríamos pasar a ver algunas acciones desde los órganos del Estado que han ido configurando esta tendencia que te estoy indicando. Ok, me parece muy bien. Empecemos entonces por ahí, Manuel. Sí, a mí me ha parecido que, por ejemplo, a nivel judicial, uno de los aspectos que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de personas que son detenidas por procesos vinculados al narcotráfico. Y según el ex viceministro Cáceres, que ustedes lo deben conocer, Felipe Cáceres, que ha sido denominado el zar antidrogas del gobierno de Evo, no sé por qué el apelativo, ¿no? Pero bueno, No, es que Cáceres hizo... colgaba Ah, desde las épocas neoliberales, ¿no? Y hacerte un apunte, Manuel Felipe Cáceres fue 14 años viceministro eh, de lucha contra el narcotráfico, de desarrollo social, como simpáticamente se lo denomina, se cargo los 14 años de Evo Morales. Pasaron como 6 ministros de gobierno, pero él nunca se fue. así es. Entonces, Cáceres dice una cosa respecto a la justicia que me parece interesante, porque es una fuente además importante. Dice el 80% de las causas por narcotráfico terminan con la libertad o la liberación o el sobreseimiento de las personas acusadas por narcotráfico. Es decir, en Bolivia, 8 de cada 10 narcotraficantes, los resumiremos así, ¿no? No van a terminar siendo sancionadas por el sistema judicial. Entonces, eso ya te indica una acción, ¿no? De parte de las autoridades judiciales. En consecuencia, hemos ido viendo también en determinados momentos cómo determinados jueces han ido liberando a personas involucradas. Lo mismo ha pasado con el tema de la policía, ¿no? De una cantidad significativa de policías involucrados en temas de narcotráfico, el 24% han sido sobreseídos. Es decir, personas policiales detenidas con droga o detenidas en volteo, el 24% han sido sobreseídos e incluso han sido reincorporados a la institución policial. Aproximadamente un 55% de estas personas, policías,
han entrado a procesos judiciales, ¿no? Una parte ha sido sentenciada, otra parte todavía se debate en los procesos. Ese es el nivel de funcionamiento de la justicia. Pero de todos los casos grandes que ha habido, dos están llamando mucho la atención. El caso Montenegro, donde prácticamente ha destapado la presencia de jueces amigos de narcotraficantes o vinculados, y el caso Montenegro fue muy significativo en tanto y en cuanto estaba comprometido un coronel, ustedes saben quién, el coronel Medina, eh, acompañado de un mayor, ¿no? Pero Medina, fue detenido, actualmente está encarcelado. Con Medina cayeron además, o se destapó que en esa acción Montenegro había logrado, por ejemplo, tener un juez al cual le había vendido una casa. En otros casos tenemos otro juez que se había prestado de Montenegro la suma de $350,000, indicando que Montenegro era una especie de diseñador de ambientes, diseñador de De casas, es interiores. decir, de interiores, es decir, un albañil, ¿no? Y un juez de estos presta plata, ¿no? De este tipo de narcotraficantes, u otros jueces, en el caso de, hay uno que es interesante, donde su mujer que candidatea al Tribunal Supremo de Justicia, una candidata del Tribunal Supremo de Justicia, hace una sesión de fotografías y se filma en la casa de Montenegro, en una de las casas de Montenegro, y luego dice, suelta de cuerpo, que no lo conocía Montenegro, y cuando se le pregunta cómo llegó a esa casa, decía, no, fue un amigo, no sabe explicar. Entonces, ese tipo de relaciones. Pero aquí viene una cosa que es sustancial, digamos, ya más orgánica, que es una sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia 66/2017, yo creo que es una sentencia, estamos hablando del órgano judicial, ¿no? Que Claro. genera las condiciones, sí, para esto que te estoy diciendo de un Estado narco o un narcoestado. Concretamente, el año 2017, el gobierno pretende modificar la ley 1008. Lo hace parcialmente, por eso digo pretende, ¿no? Lo ha logrado en cierta forma, pero no en todo. La ley 1008 es una ley antidrogas en 1988, durante el gobierno de Paz Tensoro, bajo la presión de la Convención, ¿no?, de Viena sobre estupefacientes y la presión internacional para que Bolivia tenga una ley antidrogas especializada. La ley 1008 se la condenó en un principio, indicando que era vulneratoria, ¿no?, a derechos humanos. Ustedes saben la historia. La ley 1008, una ley draconiana, una ley con jueces y fiscales especiales, donde se presumía la culpabilidad de la persona, donde miles y miles de cocaleros, pisacocas fueron triturados, digamos, ¿no?, con la ley 1008. Y después de muchos años, tú puedes tener una valoración buena o mala, Pavel, de la ley 1008, pero después Si de me un permite, tiempo, dale, habría que dale. hacer un paréntesis. En la década de los 80, principalmente, la administración Reagan en Estados Unidos se dedicó a declarar un enemigo más fuerte al enemigo, la guerra interna, la guerra contra el enemigo que era el narcotráfico. Entonces se genera unas leyes que se llaman leyes autobús. ¿Por qué se llaman autobús? Porque de esa ley era prácticamente una misma ley para todos los estados considerados peligrosos para el narcotráfico. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México y Panamá. Si tú ves la ley 1008, tiene muchos parecidos, por esto fue diseñado por un grupo está muy de moda, no sé si te recuerdas a principios de los 90, que los fiscales bolivianos vayan a Estados Unidos, a Costa Rica, a la una escuela de especialización penal contra el narcotráfico. Ahí es donde se genera esta ley, que con algunos matices es muy parecida en el Perú, como te decía, en el Ecuador, en Colombia, en Panamá y en México. Ese apunte te quería hacer. Sí, no, muy bien, muy preciso. Entonces, la ley 1008 fue un instrumento duro, ¿no?, contra el narcotráfico, con sanciones fuertes. Entonces, el año 2017,
digo, el año, sí, está bien, 2017, el gobierno del MAS, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ahí entra otro órgano, se plantea modificar, ¿no? Abrogar, anular la ley 1008, y para eso elaboran tres leyes, la 906, la 913 y la 1005, en ese orden, digamos, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta que fue aprobada en cuestión de días o semanas, por eso la nomenclatura 906, Ley General de la Coca, 913, y luego unos números más allá, la 1005. Entonces, estas tres leyes aniquilaban la ley 1008 y claro, el gobierno planteaba además que tenía una estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico y Evo Morales ha tenido la osadía, así lo vamos a llamar, de asistir a foros internacionales, las Naciones Unidas o distintas instancias internacionales, a denunciar, ¿no? Que Bolivia ya no estaba bajo la égida de la DEA y que el modelo boliviano es un modelo de exportación, ¿no? Altamente eficiente en el tema del narcotráfico. Bueno, es el discurso político. ¿Qué es la 906? ¿No? La Ley General de la Coca ya no estaría en una sola ley el tema de la coca y el narcotráfico, la separan. Y en la Ley 906 amplían los cultivos de 12.000 a 22.000 hectáreas. Eso ya te va indicando cuál es la intencionalidad del MAS, del gobierno, del Parlamento, y estamos explicando esto para llegar a un análisis de una sentencia constitucional. Y Ok. es un caso evidentísimo, ¿no?, de incremento. Ya el año 2010, la Unión Europea y las Naciones Unidas, muy preocupadas por el incremento de los cultivos, financiaron un estudio, ¿no? ¿Te acuerdas del estudio de la hoja de coca, del consumo? Claro. Que Carlos Romero gambeteó 2 años, 3 años sin presentarlo y Eh, financiado, a ver, dale. un apunte, Manuel, yo fui parte de ese trabajo y si te contara las cosas que vi, es para escribir un libro. Yo creo Y que es hay que más, hacerlo. en la parte de socialización y ahí me llevé más de unas horas. Claro. Pero ¿cuál es el resultado? ¿No? El resultado es que ni siquiera las 12.000 hectáreas de hoja de coca, que eran legales con la ley 1008, excedían el consumo local, ¿no ve? O sea, con menos Claro. de eso sí se puede satisfacer la demanda interna. Bueno, entonces la ley 609 es eso. Pero, bueno, rápidamente, la 913 tiene que ver con los bienes incautados y la 1005 es el código del nuevo sistema penal boliviano, donde el MAS introduce modificaciones en las sentencias penales, suavizando los delitos máximos e introduciendo delitos como el microtráfico. Y te has debido acordar ahora, el señor ministro de Gobierno, Castillo, dijo al inicio de su gestión que era una barbaridad, ¿no? Sancionar con la misma ley a una pobre mujer que por razones de trabajo está llevando algo de droga, digamos, la tragona, ¿no? La que se traga una bolita o dos de cocaína y que no se la puede tratar igual jurídicamente o penalmente como un gran narcotraficante. Ese es el espíritu de la ley 1005 que nunca llegó a, que se aprobó, sí, fue promulgada y después de una movilización fue abrogada. Entonces la ley 1008 sigue vigente en todo lo que es la sanción a los delitos. Pero bueno, entonces en la 906 hubo parlamentarios, opositores, que presentaron una demanda de una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la ley. Entonces, ¿qué decían? ¿No? Que varios artículos de la 906 vulneraban la Constitución y especialmente esta ampliación de 12.000 a 22.000 hectáreas, legalizando los cultivos de hoja de coca del Chapare. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia del Tribunal Constitucional, en su resolución, señala que la hoja de coca es originaria y ancestral por sus características naturales y que no está vinculada a la zona donde se la comercializa o donde se la cultiva. ¿Qué quiere decir esa sentencia? Que la hoja de coca del Chapare es tan originaria y ancestral como la de los yungas, o que tú puedes plantar hoja de coca donde te dé la gana. ¿Por qué? Porque sigue protegida constitucionalmente. Hay un artículo en la Constitución
que declara la hoja de coca como un recurso natural. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Fue una dura derrota para el movimiento cocalero de los Yungas y de Yungas de Bandiola de Cochabamba. E incluso en la misma ley se señala que la zona de los Yungas es originaria y ancestral y la zona del Chaparé es una zona con autorización, ¿no? Incluso vulnerando ese lenguaje, al final la sentencia del Tribunal Constitucional legaliza lo que ahora está pasando, que hay cultivos de hoja de coca en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Aunque en el Beni o en Santa Cruz la hoja de coca no sea muy buena o tenga ciertas características, pero que para el narcotráfico siguen siendo materia prima. Entonces, les he dado un ejemplo del Poder Judicial, ¿no? Cómo es funcional a este modelo que lo que busca es promover, apoyar, fomentar la actividad del narcotráfico. En el legislativo les acabo de dar también el ejemplo de cómo a través de estas 3 leyes se ha atentado básicamente y se ha favorecido al tema del narcotráfico. ¿Qué pasa en el ámbito gubernamental? Ya hemos hablado de 2 poderes, el tercer poder, ¿no? En el ámbito gubernamental la cosa es grave, ¿no? Porque Evo Morales en el 2008 expulsa a la DEA y no hay ninguna reacción, te has dado cuenta, Pavel, de la Sí, DEA. sí. Tampoco al gobierno norteamericano le importa mucho, ¿no? Y mucha gente ha hecho especulaciones, ¿no? De que no, que Estados Unidos tiene la visión en Irak, en Irán, ¿no? Que Afganistán están en ese rollo, ¿no? Pero ahora sí nosotros podemos lanzar la siguiente conclusión, ¿no? O hipótesis, o como quieran, que en Bolivia la gestión de Evo Morales ha generado una globalización del mercado de la cocaína hacia el sur. Esa es la hipótesis, así como te lo estoy diciendo. La política de Evo Morales ha generado la globalización de la cocaína hacia el sur. Es decir, la cocaína boliviana abastece al segundo consumidor mundial de cocaína, que es el Brasil. Pero además con Chile, la Argentina, ¿no? Por supuesto Paraguay también, pero Paraguay está enclaustrada. Entonces Brasil, Chile y la Argentina como puntos de exportación de la cocaína al Asia, al África, a Europa e incluso al lejano oriente. Entonces, esa es la política de antidrogas de Evo Morales y ese es el resultado final que estamos hablando. Entonces, tenemos por un lado un Estado narco, con las características que les he hablado. No vamos a entrar mucho en este tema, por ejemplo, a detallar el papel de la policía, todo eso. Ya se supone, ¿no?, que está orientada por esta política. Y el efecto es haber cambiado el timón del mercado del narcotráfico y Bolivia, tercer productor mundial de cocaína, suministra al segundo consumidor mundial de cocaína, que es el Brasil, y hemos generado, digo hemos como país, no es que estemos involucrados nosotros en esta actividad ilícita, sino que esta política ha generado, así lo hablaremos mejor, que seamos una economía orientada a la exportación de cocaína hacia el sur. Entonces, date cuenta de qué estamos hablando, ¿no? De 2 magnitudes muy importantes y creo que eso es lo fundamental a lo cual estamos apuntando a socializar esta información y este análisis que estamos haciendo. Claro, vale la pena apuntar, Manuel, que siempre se ha hablado de que la cocaína, el consumo, según estadísticas del propio gobierno estadounidense, de sus algo así como 4 o 5 millones de drogodependientes, donde encuentras una variedad de gente ellos los consideran a las personas que utilizan pastillas para dormir y otra serie de temas. La cocaína significa solo el 3% de esa gente que es narcodependiente, si quieres. O sea que no es el mito de que se llega a millones de estadounidenses con la cocaína. Ahora, en este momento, si tú lees bien las políticas de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, su lucha es contra las anfetaminas, las metanfetaminas, que digamos es una plaga principalmente en los colegios de los suburbios de los grandes centros urbanos en Estados Unidos. O sea, también hay que empezar a desmitificar lo que tú decías muy bien. Ahora, la cocaína boliviana tiene 2 grandes mercados, Brasil y también lo que son los nuevos mercados que son el Asia y Oceanía, no tanto Europa.
Entonces, por eso también los Estados Unidos coopera, si bien coopera con las agencias europeas y con el Brasil, su interés está más en combatir a la metanfetamina. Manuel, ¿por Dale. qué he empezado a inventar este verso de que nuestra lucha por defender la coca es antiimperialista? Y aparte de esto, quisiera también que me amplíes el tema de la coca de los yungas y el tema de la coca del Chapare. Sí. Bueno, el discurso antiimperialista le ha servido a un principio a Evo Morales para unificar al movimiento cocalero, ¿no? Creo que eso era una de las banderas de la década de los 80. El problema es que, ¿qué pasa cuando ya eres gobierno, no? Entonces, cuando ya eres gobierno, se supone que el tema de la coca es una de las variables más que tienes que manejar, ¿no? Y en ese contexto, el antiimperialismo de Evo Morales, bueno, queda pues subsumido a una política nacional donde están estas inversiones, ¿no? Relacionadas a fortalecer todo el aparato productivo del Chapare. Concretamente estamos hablando de que en el Chapare se han ido creando una serie de condiciones que no tienen nada que ver con la lucha antiimperialista, sino con convertir a la zona en una megafactoría. Por ejemplo, la gente habla, ¿no?, de un aeropuerto, el de Chimoré, que no es un aeropuerto comercial de gran demanda, pero por el otro lado se ha establecido el Chapare políticamente, bajo el discurso del antiimperialismo, como una especie de territorio libre, ¿no? Yo podría animarme a decir que en estos momentos podríamos, si tuviéramos que hablar de facto de regiones, podríamos catalogar al Chapare, con todas sus áreas de influencia, como una región más o menos autónoma, un territorio libre, ¿no? En estos momentos, donde en el Chapare hay un control de este actor social, las 6 federaciones, y hemos visto en tiempos electorales que prácticamente ni siquiera otras fuerzas políticas pueden hacer campaña dentro de la zona. Pero es más, tienes una fábrica como la de Bulo Bulo con el tema de la urea, y la urea es un precursor. Tienes dentro de la zona del Chapare una cantidad impresionante de actividades económicas que utilizan en grandes cantidades gasolina, hay una línea blanca, es decir, microondas, lavadoras, ¿no?, que se han introducido, incluso generadores de energía eléctrica, que garantizan que los laboratorios de producción y procesamiento de cocaína puedan funcionar de manera independiente, incluso en pleno monte y sin la necesidad de que exista energía eléctrica en el monte, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que estamos viendo y por eso nosotros señalamos que los 1.600.000 dólares que el gobierno a través de YPFB, ¿no?, le está dando a las 6 federaciones. Acuérdate el discurso de Evo Morales que dice que van a comprar con eso una estación de gasolina. No, eso es para reírse. O sea que las necesidades en este momento de los cocaleros del Chapare es tener un surtidor con gasolina, lo cual realmente vendría a terminar de vulnerar todos estos mecanismos de control, porque tú sabes que introducir gasolina a las zonas rojas del narcotráfico es una sustancia controlada y con eso estarían logrando prácticamente poder autoabastecerse. Es así de grave la situación que está pasando en lo del Chapare. Eso es lo que te podría comentar. Claro, tú apuntabas que la vieja imagen del campesino pisando coca, eh, marchando como teníamos en los 80, en los 90, eso ya pasó a la historia. Tú mismo hablabas de una tecnificación intensa de lo que significa la coca, ¿no? Ya tienes batidoras industriales que te sirven para moler coca, moledoras industriales que utilizan para otro tipo de industrias que han servido a la. Pero lo que llama la atención también es cómo ingresan estos insumos al Chapare y nadie dice nada. Hablo de los químicos, como el ácido sulfúrico, tú hablas del diésel, de la gasolina. ¿Cómo? Y no los revisan porque no los puedes meter, no necesitas un bidón necesitas mucho. ¿Cómo ingresan? O sea, ¿cómo se logra salvar los controles que deberían existir o dicen existir?
Claro, ahí entramos al otro tema, ¿no? Al tema de la policía, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que es el otro tema delicado, pero que también se lo puede desmenuzar. Eh, Realmente los mecanismos de control son fácilmente vulnerables. En el caso de Coronel Medina, le entrega al narcotraficante Montenegro un reconocimiento, ¿no? Un certificado de que esa es una persona que ha servido a la institución policial, y dentro de este documento le aconseja a todas las unidades policiales colaborar con la persona que es tan amiga y tan colaboradora, valga la redundancia, de la institución policial. Luego hay otro policía de apellido Tapia, que también recibe un certificado donde se expresa, siendo miembro de la policía, que a sus camaradas deben brindarle toda la colaboración porque es una persona muy destacada y tiene toda la confianza de los altos mandos policiales. ¿Para qué crees que se utilizan esos certificados? ¿No? O sea, prácticamente para pasar por donde tú quieras, y cuando algún policía o alguien te controla o te detenga, tú sacas esto, dices, sí, mira, yo soy amigo de la institución, en caso de que no te conozcan. Entonces, la movida de todos esos precursores, todo eso, se da en la falta de ineficiencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y de las instancias de control. A ver, veamos algunos ejemplos, ¿no? Se dice que dos lugares donde se está fabricando mucha droga son lugares muy distantes al centro proveedor, que sería el Chapare, es decir, unas zonas dentro del norte de Potosí, ¿no? Se habla de los Cacachacas, ¿no? Y se habla Sí, de sí, algunas zonas cercanas a la frontera de Chile. bueno, hasta ¿Cómo en el es Alto han encontrado fábricas ya laboratorios? de laboratorios Sí. de cocaína, Y en ¿no? el Cocaína. altiplano, también en el altiplano, ¿no? Cerca al lago. ¿Cómo hacen para mover estas cantidades grandes de precursores y coca, hoja de coca, ¿no? Por el otro lado, también se ha dicho, y puede que sea cierto, ¿no? Que Bolivia es un centro de paso. Claro, el gobierno intenta justificarse con eso. Nosotros sabemos que es un centro de fabricación, pero también digamos que la teoría es cierta y que hay un rebalse, ¿no? De hoja de coca del Perú, incluso de cocaína del Perú. ¿Cómo es posible que se pueda afirmar que narcotraficantes o comercializadores de hoja de coca tienen la capacidad de venir desde el Perú, es decir, vulnerar los mecanismos de control de ese país, pasar por Bolivia para llegar al Brasil? ¿No? O sea, No es lógico, cómo es no es posible? lógico. ¿No? Claro, no es lógico, y si sucedería, entonces significa que somos realmente una sociedad o un estado absolutamente poroso, ¿no ve? Más que una esponja, es decir, que tienes una serie de mecanismos por los cuales puedes circular de manera libre precursores, producción, todo eso. Entonces, esta situación de falta de control la estamos estudiando, y resulta que vamos verificando que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico tiene uno de los niveles más bajos de eficiencia. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿No? En determinados años, los operativos que se están realizando a nivel de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico llegan, por decirte algo, a 14.000 operativos anuales. A ver, pongámonos a pensar. 14.000 operativos anuales. Eso significa que se desarrollan en diferentes capitales, diferentes departamentos. ¿Y qué te imaginas que es un operativo antidroga? A ver, vayamos aterrizando. Para mí, un operativo antidroga significa que hay una información o una investigación abierta, y tú trasladas un equipo de policías para encontrar una fábrica, ¿no? Ya no pozas, porque incluso en la estadística policial se han eliminado las pozas de maceración. Ya no existen en Bolivia pozas de maceración. Entonces, un operativo es cuando tú vas a ir a detectar una fábrica, vas a ir a detectar a alguien que está moviendo precursores o alguien que tiene hoja de coca ilegal, o finalmente una actividad de narcotráfico evidente, ¿no? Que están haciendo un negocio. Ese es un operativo. Entonces resulta que en Bolivia, de acuerdo a las estadísticas, te voy a hablar así en general, tenemos todos los datos año por año, resulta que en un año ha habido 14.000 operativos.
uso de helicópteros, movilidades seguramente, logística, alimentación, armamento, ¿no? Tomando en cuenta que sea, digamos, en el mismo departamento. Y resulta que la cantidad, escucha, de clorhidrato de cocaína incautada es de 3.000 kilos. 14.000 operativos para incautar 3.000 kilos. Eso Vale, significa, haz tus 300 cálculos. gramos, 300 gramos por operativo. Exactamente. Estamos hablando de 0,3. Ese es el nivel de eficiencia de una fuerza especial de lucha contra el narcotráfico que en un operativo incauta 300 gramos de cocaína. Ha habido años espectaculares, el año 2016, que se ha batido un récord, donde se han hecho 17.000 operativos. Ha sido el año que más operativos ha habido. El año pasado, en la gestión del MAS, ha habido 9.000 operativos. Han bajado, ¿no? De 17.000 en 2016, ahora están en 9.000. ¿Y cuánto de cocaína es incautado? 4.000 kilos, creo que lo máximo ha sido 8.000. Es decir, el índice sigue bajo cero. Es decir, ni siquiera estos operativos logran incautar 1 kilo de cocaína. Entonces, habría que pedirle a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que explique al país de qué se trata esos operativos. Seguramente van a decir, es que en ciertos operativos no hemos encontrado cocaína, sino hemos encontrado precursores, ¿no ve? Claro. Líquidos, sólidos, ¿no? Entonces, tú puedes ir haciendo los números y resulta que en el tema de la incautación de toneladas de hoja de coca, ¿no? Estamos hablando del principal insumo. Ha habido un año donde se ha incautado más de 2.000 toneladas de hoja de coca, ¿no? Entonces tú dices, bueno, 2.000 toneladas es considerable, un duro golpe al narcotráfico. Es el momento más alto durante la gestión de Evo Morales, que se ha incautado más de 2.000 toneladas de hoja de coca. ¿Cuánto, Pavel, crees que se ha incautado el año pasado? Creo que, si mal no recuerdo, que era cerca de las 4 toneladas, algo por ahí recuerdo, no tengo el dato exacto. Anual, ¿no? No, En un año sí, ha sido lo tope 2.000 toneladas incautadas. El año pasado se ha incautado aproximadamente 270 toneladas. Es decir, ha caído de 2.000 toneladas de hoja de coca a 270 toneladas. ¿Eso qué significa? Que más o menos como 1.700 toneladas de hoja de coca ya no se incautan. Y todo eso va al tema del narcotráfico. Entonces, si tú sumas lo que te estoy diciendo, esa eficiencia de los operativos de la Fuerza Especial, lo que incautan en términos de hoja de coca, y si tú a eso le sumas el hecho que la erradicación de cultivos de hoja de coca en Bolivia es menor su índice o su porcentaje o su tasa, lo que tú quieras llamarle, en relación a los nuevos cultivos de hoja de coca ilegal, es decir, que en Bolivia se erradica menos hectáreas que lo que se siembra de manera ilegal cada año. Entonces va a haber hay un momento, y hemos llegado a ese momento, en el que la erradicación jamás va a alcanzar a la ampliación de la frontera ilegal cocalera. Si tú le sumas a eso y le sumas estos casos connotados de narcotraficantes, policías, estos escándalos, y si tú todos esos factores lo analizas de manera sistemática y le sumas lo que ha hecho el Parlamento, lo que se intenta hacer lo que se hace desde el ámbito judicial, lo que se hace desde el gobierno, tú tranquilamente, bueno, y si además a eso le sumas los hechos criminales, como estas muertes que está habiendo en Santa Cruz, la presencia de narcos en la frontera, ¿no? Paraguayos, brasileros, las exportaciones y los escandalosos casos, si tú todo eso lo sumas y lo metes a una bolsa, ¿a qué conclusión puedes llegar? claro. Que en Bolivia el narcotráfico ha ganado la batalla, que tenemos un narcoestado, que hay una nueva globalización de la cocaína boliviana, que el negocio va viento en popa y que los bolivianos tenemos encima de nosotros una estructura estatal gubernamental con personajes claves que tienen que ver con el mundo de las 6 federaciones, que en este caso sería una base social
que prácticamente estaría vinculada al negocio, pero que al mismo tiempo ha tenido la habilidad de ser parte orgánica del gobierno. Ese es lo grave del tema. Entonces estamos hablando de algo muy delicado, mucho más allá del MAS como fenómeno político, y por supuesto esa situación nos preocupa, y por eso es que al tocar este tema contigo y en otros espacios, la gente puede empezar a sacar sus conclusiones y podemos ir viendo a qué nos estamos metiendo. Claro, hay un dato que lo conocemos hay dos datos en realidad que los conocemos cada año, que es la certificación que nos da el PNUD, que es la Oficina Antinarcóticos de las Naciones Unidas, que nos mide cada año cuánto ha crecido la coca en el territorio boliviano. Un poco, digamos, y además tenemos la certificación que más o menos sale a mediados de agosto de estados que colaboran o no colaboran con la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos. En la primera, en el último informe, que es del 2019, se decía que se había incrementado, que no se ha erradicado la cantidad que debería erradicarse. O sea, estos informes salen con un año de atraso. O sea, vale decir que el informe del 2020 lo vamos a conocer este 2022, o digo del 2021. Exacto. Entonces, ¿tú confías en esos datos, Manuel? ¿Tú crees en esos datos? ¿O, sí. o en la certificación estadounidense que te maneja los datos que más o menos manejas, que es el tema de cuánta cantidad, cómo determinan, digamos, la procedencia del ingreso de drogas, y por tanto, si más droga ingresa a Estados Unidos, se dice que el país no está colaborando. ¿Por qué determinan esto? Porque tienen un sistema que ya también lo tienen para determinar, si se permite el término, la ADN de la droga, principalmente la cocaína, ¿no? Eso es. ¿Tú confías en estos datos, no? Sí y no, ¿no? Es decir, en el caso de Estados Unidos, sus estimaciones van mucho más allá de la ONUDC, ¿no? De la Oficina de las Naciones Unidas, que hace un monitoreo en terreno y satelital, ¿no? Estados Unidos habla de 45,000 hectáreas, ¿no? De hoja de coca cultivada. La ONUDC habla de 31,000, y luego te voy a explicar qué de malo tienen los datos de la ONUDC. Hay una diferencia de casi 14,000 hectáreas, es mucho, ¿no? Ahora, Estados Unidos seguramente lo hace satelitalmente, pero probablemente no tiene la precisión de la ONUDC, que hace también sus investigaciones en terreno, ¿no? Entonces miden por satélite, pero también están caminando por las zonas, ¿no? Están haciendo sus mapas, sus recuentos. Bueno, entonces sí y no, ¿no? Ahora, ¿qué es la crítica, digamos, a la ONUDC que yo tengo como investigador, ¿no? Y que a mí me preocupa, ¿no? Uno es que los datos anuales han ido cambiando la metodología de presentar los resultados. Ha habido algunos años donde la ONUDC se ha animado a estimar el porcentaje del circuito coca-cocaína con el tema de el Producto Interno Bruto. Y luego lo suspende ese cálculo, ¿no? Entonces ha habido años donde ha calculado que el 1%, el 2%, otros años, otros el 3%, y han suspendido a pronunciarse sobre ese tema. Entonces tú encuentras en ellos una información no permanente, no continua. Bueno, eso es un tema. El tema fundamental es que el momento de presentar el informe, porque es un informe entre la ONUDC y el Estado Plurinacional, es decir, es un informe oficial del Ministerio de Gobierno y de esta agencia internacional. Ambos lo firman y ambos lo elaboran. Entonces, ahí es donde hay algunos problemas. Y la forma de presentar los datos, por supuesto, pues que me llama mucho la atención. Te voy a poner un ejemplo. El dato final es que en Bolivia, este año, por ejemplo, se tiene 24,000 hectáreas de hoja de coca, pero le han quitado a ese resultado final 7,000 hectáreas de hoja de coca erradicada. Entonces, la forma de presentarlo es sesgado. ¿Por qué? Porque lo que se debería informar es que en Bolivia este año ha habido 31,000 hectáreas sembradas, menos 7,000 erradicadas. De manera efectiva han quedado 24,000 hectáreas, ¿no? Entonces ellos en el informe final, cuando tú abres el documento,
dice, este año la producción de hoja de coca en Bolivia ha sido 24.000 hectáreas. Esa es una manera disimulada, torpe, ¿no? De mostrar los resultados. Seguramente eso ha sido negociado por el gobierno o ha habido presión por el gobierno para no presentar los datos globales y lo mezclan, lo segregan de la erradicación. Entonces, una crítica que hago, y eso está permanente en todos sus informes. Parecería que es la metodología a la cual han acordado. El otro tema que me preocupa es la forma alegre como la ONUDC hace, por ejemplo, el año pasado, el último informe, que hace referencia a los cultivos de hoja de coca del año 2020, también pasa con el 2019, hace un enunciado de que en Bolivia hay dos zonas productoras, ¿no? Dos departamentos, La Paz y Cochabamba, pero ya en el desglose nos habla de la presencia de cultivos de hoja de coca en Santa Cruz y en el Beni. Cuando en el informe podría al principio decir que en Bolivia hay 4 departamentos donde se está sembrando coca, independientemente de las cantidades, ¿no ve? Pero ellos dicen que hay, ponen a la coca de La Paz, digamos, es los Yungas, Alto Beni, ¿no? Digo, Apolo, La Paz, Apolo. En el caso de Cochabamba, en Cochabamba meten la producción de hoja de coca de Cochabamba, del Beni y de Santa Cruz. Eso es sesgado, ¿no? Eso es tendencioso, es una manera de ocultar los datos y la información. Entonces, fíjate que esta información de la ONUDC es fragmentada cada año, entonces la labor de nosotros como investigadores es poder juntar también estos datos, generar las tendencias y poder llenar nosotros esa información. Por ejemplo, en algunos casos, la ONUDC no te va a decir cuánta cocaína se ha producido en Bolivia, ¿no? Potencialmente. Potencialmente. ¿No? Solamente te dice lo que ha sido incautado, todo eso, ¿no? Entonces, esos son los bemoles y claro, como no existe una instancia nacional independiente, el trabajo nuestro es hacer la interpretación y por eso es que tenemos que estar haciendo informes o escribiendo libros para que la gente tenga el acceso directo a esta información un poquito ya más procesada. Un fenómeno que se dio hasta mediados, de manera intensa hasta mediados de la pasada década, vale decir del 2010 al 2015, fue la expansión de nuevas áreas del sembrado de coca. Te hablo del norte de La Paz, prácticamente áreas bastante, extensiones muy amplias en Caranavi y también en el Chapare, invadiendo el parque Tibnis y invadiendo otras áreas. ¿Logramos controlar eso o, como de costumbre, decidimos no hablar, mirar al otro lado y a ver qué digan más por ahí? Sí, mira, lo del Tibnis ha sido una invasión, una penetración muy hábil, ¿no? De Evo Morales como dirigente de las 6 federaciones, cuando amplían la línea roja y legalizan todo lo que es la producción en el polígono 7, ¿no ve? Que ustedes saben que es la puntita del Tibnis, que está en Cochabamba, y eso lo adhieren al territorio de las 6 federaciones, ¿no? Eso es un caso histórico, ustedes lo han conocido. En la actualidad, la ampliación de los cultivos ilegales se está dando con mucha fuerza en el Parque Amboró, ¿no? Hacia Santa Cruz, en parques y áreas protegidas, en el caso del Tibnis, de manera reiterada, y en el caso de La Paz, en algunos parques nacionales, ¿no? Como tiene, sobre todo en Apolo, ¿no? Con la introducción hacia el Madidi de cultivos. Sin embargo, la ONUDC califica todavía estos como cultivos menores, ¿no? Se habla de 80 hectáreas, 70 hectáreas, ¿no? Pero si tú dimensionas, digamos, el daño que se está haciendo a los parques nacionales, las áreas protegidas y los territorios indígenas, estamos viendo la expansión de la frontera cocalera, una expansión que es todos los años, ¿no? Y por supuesto que no va a haber fuerza en Bolivia que pueda parar esto debido a que están actualmente en el gobierno, ¿no? El narcotráfico está en el gobierno. Cuando hablamos de Estado narco estamos hablando de eso, ¿no? Entonces el daño ambiental es terrible. ¿Por qué?
porque los cultivos de hoja de coca implican la utilización de una cantidad muy grande de herbicidas, ¿no? Eso ya las denuncias hay de manera reiterada, porque como la hoja de coca se cosecha y su fin final puede ser el consumo o no, o puede ser el tema del narcotráfico, y si es el narcotráfico, ¿qué interesa, no ve? ¿Cuánto de pesticidas le cargas a la hoja, ¿no? Lo importante es matar a la polilla, que es un enemigo natural, una mariposa que ataca a los cultivos. El objetivo es matarla y también eliminar las hierbas, las malezas que se le denomina, para que la hoja de coca pueda crecer de manera rápida. Entonces hay un daño, y cuando ya se hace el tema de la producción de la droga, la pasta base, y luego la refinación, por supuesto que el éter, la acetona, la gasolina, el cemento, la urea, todo lo que se utiliza en la elaboración, por supuesto que luego lo tiras al suelo, ¿no? Entonces contamina bosques, contamina aguas, etcétera, etcétera. Ese es un daño ambiental prácticamente gigantesco que está originando esta actividad ilícita. Entonces, los perjudicados de manera directa son el medio ambiente, es el tema de la naturaleza, los pueblos indígenas, las áreas protegidas, y el otro fenómeno es que los cultivos generan monocultivo, ¿no? Ya hemos visto en el caso de los yungas, tú eres un amante de los yungas, has viajado toda tu vida, ¿no? Sí, así es. Desde años con actividades recreativas, exploratorias, lo que tú quieras, ¿no? Así es. Y nosotros vemos, y te puedo decir con absoluta certeza, cómo ha cambiado los yungas. De ser un paraíso natural, ¿no? Ahora tú vas a los yungas y lo encuentras extremadamente seco, solamente producen hoja de coca, ya no encuentras mandarinas, ¿no? Ya no encuentras frutas. Ese paraíso, digamos, natural que eran los yungas, bastante húmedo, se está secando, y el monocultivo está generando que también se vayan ampliando. Por ejemplo, en el caso de los yungas, la ampliación hacia Chamaca, hacia la Asunta, es brutal, ¿no? Son nuevas zonas que eran absolutamente monte verde, monte virgen, ahora que están con cultivadores de hoja de coca. Entonces eso genera también una gran distorsión, ¿no? Y sobre todo en lugares como Yapacaní, pues esas zonas donde ya pues prácticamente sembrar arroz es antieconómico, ¿no? Te dedicas al tema de la hoja de coca o finalmente a trasladar precursores, y con eso está resuelta tu economía. Así de grave es este fenómeno en el tema ambiental o ya en el tema específicamente territorial. Aquí viene una pregunta añadida a lo que hablabas tú de los yungas. Ellos se amparan, y lo has visto en las movilizaciones de Coca de octubre pasado, en que son una zona tradicional, pero esa zona tradicional debería estar delimitada de acuerdo tanto a la 1008 y de acuerdo a la 913. ¿Crees que alguna vez se puede hacer cumplir en defensa del medio ambiente, hacer cumplir esas áreas verdaderamente tradicionales? Algo se va a tener que hacer, ¿no? No va a ser con este gobierno. Ahora, este hecho, mira, políticamente hay que ver qué significaría la transición a un gobierno no cocalero. Eso jamás lo hemos discutido, Pavel, en términos Sí, políticos. No, ahorita podemos discutir que la caída del Evo ha generado un gobierno como la Áñez. Ucha, qué malo, ¿no? Bueno, el gobierno de Áñez no ha sido un gobierno no cocalero, ha sido un gobierno donde Murillo ha jugado un papel nefasto como ministro de gobierno, pero toda la política antidroga se ha mantenido. No ha habido ninguna acción policial, salvo no nombrarlo a Dávila como policía activo, tampoco salvo ese investigar a fondo ni darle de baja, ¿no? claro, salvo darlo de baja a él y a No, no otros lo han dado, policías. porque los repliegan una unidad en Cochabamba. Claro, Y los repliega. Es un memorándum de repliegue. Es decir, bueno, ni siquiera lo investigan seriamente y no hay denuncias. Entonces, el gobierno de transición ha mantenido todas las políticas del Estado plurinacional, ¿no? Y la producción de hoja de coca se ha mantenido, las 6 federaciones han estado bien, ¿no? Entonces, políticamente, ¿qué significaría un gobierno no cocalero? ¿Cómo es esa transición? Y si ellos lo van a aceptar y lo van a soportar. Ese es el tema.
pero además un gobierno no cocalero con una política antidrogas más o menos seria o interesante o independiente. No estamos hablando de Estados Unidos, de la DEA, estamos hablando de independiente de esta globalización de la cocaína hacia el sur, ¿no ve? Que tome ciertas medidas de control, de restricción o no sé, lo que tú quieras hablar en términos políticos, va a ser aceptado por las 6 federaciones, más allá de Evo Morales, ¿no? Porque Evo Morales, si bien es el malo, el innombrable a ratos, pero las 6 federaciones tienen ahorita al tercer hombre en el gobierno, en la línea presidencial del país, y eso no es poca cosa. Claro. Andrónico puede ser presidente en una coyuntura convulsionada, ¿no? Sería el segundo presidente cocalero después de Evo Morales. Entonces, aquí un poquito que yo creo que nos han tomado el pelo los cocaleros, ¿no? Con la lucha antiimperialista, que el instrumento y demás, porque ha servido básicamente para preservar, ampliar sus intereses corporativos. En este momento los cocaleros no son ni pobrecitos ni antiimperialistas, son un grupo social que está detrás del poder con todas las características que estamos analizando en este programa. Manuel, eh, una pregunta que se cae de madura. ¿Tú crees que Dávila ha sido el único involucrado, el coronel Dávila recientemente procesado ha sido el único involucrado? ¿O para llegar a ese puesto ya tenía todo un aparato montado? No, pues Dávila es el fruto de un militante masista, ¿no? Involucrado en el tema del narcotráfico, ¿no? Lo que se sabe es que ya antes de ser comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ya tenía una carrera dentro del masismo, ¿no? Y además de estar al servicio de Evo Morales. Entonces, estos policías además actúan en base a grupos de poder dentro de la institución, ¿no? Por eso hay esa rencilla con Johnny Aguilera, ¿no? Por eso es que cuando, creo que el gobierno de transición de la Áñez nos ha permitido ver esto con mucha transparencia. Yo creo que hay que agradecerle también a la política, porque Yuri Calderón, ¿no? Que estaba como comandante de Evo Morales en los días del conflicto, ¿no? Prácticamente ahora es objeto de defenestración de sus Claro. camaradas, ¿no? Y cuando llegó el gobierno de la Yanine Áñez y lo puso a Murillo a la cabeza, o sea, la peor elección de su vida, que yo creo que esa señora se debe arrepentir hasta el día de hoy porque le ha costado incluso la cárcel. Si hubiera tenido otro ministro de gobierno, tal vez no estaría ahorita en prisión ella por venganza del MAS, ¿no? Con un tema de juicio por odio. Murillo también ha hecho una persecución, pues, ¿no? A gente del MAS. Y dentro de la institución yo creo que ha habido la posibilidad de ver una serie de grupos o fracciones que con Murillo, con el gobierno de transición, se hicieron cargo de la institución. Hay un coronel o un comandante que actualmente está fuera del país, a ver si me ayudas, que está vendiendo, que está dedicándose a la actividad de la venta de comida, que es delivery ¿qué se En Chile, llama? Rojas, creo que. Coronel Rojas, sí. El Rojas, Coronel ¿no? Rojas. Sí, así Claro, por es. ejemplo, él intentó detener a Evo Morales, o sea, intentó generar la detención de estos eh, grupos, ¿no? De choque del MAS, en fin, y fíjate dónde está ahora, ¿no? Entonces sí hay grupos de poder en la policía. Yo creo que el general Aguilera es un clan, no sé cómo llamarlo ahí adentro, que expresa muy bien este poder masista, ¿no? Acordate que él fue jefe del grupo operativo en el Hotel Las Américas, Claro. ¿no? Estamos hablando de 2010, 2009, 2010, 2009, 2010. ¿sí? Y desde entonces él está en función de poder dentro de la policía. Y creo que le están pagando también con el cargo que tiene la labor eficiente, entre comillas lo pondremos, de haber desbaratado en el Hotel Las Américas a ese grupo de personas que venían de otro país. Una operación que le ha permitido voltear a la media luna, ¿no? Y aquí ha tenido un efecto político beneficioso, inconmensurable para el MAS. Y resulta que ahora, cuando sube Luis Arce, Johnny Aguilera parecería que fuera el delfín de estas operaciones políticas que ya hemos denunciado incluso en este programa,
que se han montado detrás del caso golpe de Estado, ¿no? Es decir, no es pues el señor del Castillo, el ministro de Gobierno, el lúcido, el operativo. Él es una fachada también que cumple lo que este grupo de policías de manera muy letal, podríamos decir, operativiza, ¿no? Las Ah, detenciones de Áñez, de los ministros, ahora cargarse con la destitución de sus propios camaradas, ¿no? Que están siendo dados de baja, muchos puestos en la cárcel. Y si este ciclo gira, porque en política todo puede girar, podría venir también una especie de venganza de los que hasta ahora están siendo golpeados, o lo mismo pasaría en tema de los militares, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellos militares cuyas promociones están siendo segmentadas, sesgadas de los altos mandos militares y están dando esos cargos a gente leal al MAS? O sea, lo que el MAS está haciendo probablemente está sembrando vientos y va a cosechar huracanes y tempestades, ¿no? sí, ya para concluir, Manuel, ¿tú crees que trabajen los carteles mexicanos y colombianos en Bolivia? Bueno, que trabajan, sí, pero ¿tú crees que se llegue a organizar un cartel boliviano a estos extremos? O, como No, lo veo. ya hay una distribución econarco de Claro, Latinoamérica. ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Aquí el negocio ya está en manos de los productores. Ellos, este cartel Chapare que denominamos, ¿no? Ya son dueños de la producción, son dueños del gobierno. Entonces, la llegada de estos grupos tendrían que venir de manera numerosa, sistemática, con fuertes inversiones económicas y demás, y eso no va a suceder. Bolivia es un país además muy pequeño, no muy atrasado para esas cosas. Lo único que podría generar violencia, si a eso te refieres, ¿no? Es que el desplazamiento y el golpe a este grupo del cartel Chapare, ¿no? Que no sabemos cómo va a ser, si es que va a haber en Bolivia alguna vez. Entonces, la presencia de esos carteles de narcos del Brasil llega hasta la frontera, llega hasta Santa Cruz, ¿no? Pero ellos están interesados en el aprovisionamiento de la materia prima, es decir, la pasta base y mejor el clorhidrato, ¿no? Que ya es una cocaína refinada. Entonces, sí van a venir a comprar y tal vez la mejor definición que podríamos dar es que además de ser una factoría, ¿no? Podríamos hablar de que, a ver, para ponerlo más en términos más modernos, un concepto de Carlos Valverde, que lo vamos a recuperar, es que este es un supermercado, ¿no? Para los narcotraficantes. Entonces, tú como narcotraficante mexicano puedes venir a Bolivia a ver cómo andan las cosas, a hacer negocios. El problema es cómo sacas la droga, ¿no? Y en el Claro, caso de la droga que va al Brasil, al Paraguay, ya está preestablecido. Son los narcos que operan desde las haciendas del Beni, ¿no? Las avionetas, todo eso. Entonces, estamos muy lejos territorialmente de México, incluso de Colombia, ¿no? Entonces, esa es la situación y por eso este problema lo vamos a tener que nosotros resolver, los bolivianos, ¿no?